¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a Compartiendo la Biblia, compartiendo la palabra de Dios. Hoy vamos a tener el tema acerca de las profecías de los tiempos finales, las 70 semanas de Daniel. Así como tuvimos las profecías de los tiempos finales en Mateo capítulo 24, así también como en Ezequiel. Hoy tenemos el libro de Daniel y esta hermosa profecía de los tiempos del fin. Bienvenidos todos, iniciamos. Cuando viajamos de un lugar a otro, las señales en la ruta son pero muy importantes para saber la dirección hacia la cual estamos viajando, cuántos kilómetros de distancia hacia nuestro destino y cuántos para llegar a la meta. De la misma manera, el Señor y Dios nos ha dado las profecías a través de los tiempos para guiar a sus hijos, a su pueblo en el camino y que puedan saber cuándo será el fin del trayecto. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, Jesús nos da la pauta de las señales del fin de los tiempos. Desde hace mucho se habla tanto acerca de esto y muchos dirán, el mundo ya ha vivido momentos como este. Es verdad que sí, pero hay varios aspectos que tomar en cuenta que hacen la diferencia de los otros momentos difíciles que ha tenido y ha vivido la humanidad, y nos da el panorama bíblico de estar viviendo ya los últimos tiempos. El reloj profético de Dios, estoy hablando de Israel, y claro, la profecía en la Biblia en el libro de Daniel capítulo 9, versos del 20 al 27, dada por el ángel Gabriel a Daniel. Esta profecía es medular en la interpretación de los tiempos del fin. Esta profecía de las 70 semanas anuncia el tiempo exacto de la venida de Cristo y de los eventos que vendrán antes de su segunda venida. Leamos ahora Daniel capítulo 9, versos del 20 al 27, que dice así: Aún estaba hablando y orando, mira, está hablando de Daniel, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Esto estaba explicando el profeta Daniel. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado, le dice a Daniel. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, las primeras 7 semanas, la segunda, y 62 semanas. Luego dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, o sea Jesús, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, o sea, hablamos de Jerusalén. Y su fin será con inundaciones, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después
con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La pregunta ahora es, ¿qué sucederá y cuándo? Analicemos. Daniel 9:24, como lo habíamos leído, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, o sea, sobre Israel. Y luego dice, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. No dice una justicia momentánea, una justicia por poco tiempo, dice perdurable, que va a durar para siempre. Y luego dice, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Antes de continuar, quiero hacer referencia a lo que dice Daniel en el versículo que hemos leído y que nos muestra el plan de Dios para Israel, y que al final de las 70 semanas llevará el cumplimiento de los objetivos trazados por el Señor Jehová para su pueblo, y así lo da a conocer Daniel. Vamos a ver cómo este periodo de 70 semanas de años se divide en tres. El primer periodo es el inicial de 7 semanas, desde el decreto de Artajerjes para la reconstrucción de Jerusalén y el templo. El segundo periodo es el intermedio, que dura 62 semanas. Aquí es el nacimiento del príncipe Mesías y la muerte de Jesús. 40 años después de la muerte del Señor, vendría la destrucción de Jerusalén y, claro, y el templo a manos del general Tito y de los romanos. Entonces, de la semana 62 que estamos hablando hasta la semana 70, existe un tiempo indeterminado llamado tiempo de la gracia, para que los gentiles puedan ingresar a salvación por medio del Mesías, luego del sacrificio del Cordero de Dios, Jesús, hasta este día que estamos hoy viviendo. Tenemos este tiempo de gracia para que todos los que quieran puedan llegar a salvación a través de Cristo Jesús. Dios es tan maravilloso que estuvimos incluidos en las profecías para salvación y vida eterna. Y el periodo final de una semana será del gobierno del anticristo. Este anticristo será quien al inicio ratifique el pacto con muchos. ¿De qué pacto está hablando? Es el pacto de paz y seguridad. Usted ha escuchado últimamente que el pueblo de Israel está haciendo ese pacto con los pueblos árabes. Y faltan todavía algunos países árabes para que puedan firmar ese pacto de paz y seguridad, que es seguro que lo van a hacer porque las escrituras y las profecías bíblicas tienen que cumplirse al pie de la letra, como ya se ha cumplido. Entonces, el anticristo viene nuevamente a ratificar este pacto. Aquí es cuando este ser abominable va a tener un gobierno de 7 años llamado la tribulación y la gran tribulación, los tiempos finales. Ahora examinemos rápidamente el plan de la profecía de Daniel. Yo lo llamo el plan de Dios. En Daniel 9, verso 24, que lo terminamos de leer. Y vamos a tratar de detallar uno por uno este plan. El primero dice terminar la prevaricación. O sea,
el Señor viene a terminar con la injusticia reinante en este mundo. Prevaricar es el acto de desviar o torcer lo legal, corrompiendo así la verdad. Ejemplo, la corrupción, la dictaminación injusta de la justicia, sabiendo que no es verdad. Es como cuando va una persona a la corte y lo acusan de haber cometido un delito que nunca lo hizo. Y esta persona sale culpable aun siendo inocente. Entonces el Señor viene a terminar con esa injusticia que se encuentra aquí en el sistema y en los hombres. Hay que tomar en cuenta que esta profecía va directamente hacia el pueblo de Israel. ¿Quiénes serán y encontrarán en los últimos 7 años la purificación del pecado y la inmundicia? Ese acto injusto hacia Dios. Dios va a poner fin a la transgresión y al rechazo que el pueblo de Israel ha tenido hacia el Mesías, príncipe que es Jesús. Finalmente, eso se terminará y el pueblo de Dios de Israel lo reconocerán como Señor y Rey, quien es la justicia. Número 2. Poner fin al pecado. Los pecados de Israel, o sea, de las 12 tribus, llegará a su fin. Y para ello, el artífice del mal, el anticristo, o también llamado la abominación desoladora, como lo veremos más adelante, será atado al final del periodo. Y no solamente atado, sino que será echado al lago de fuego y azufre. Imagínense. El tercero, expiar la iniquidad. Jesús pagó las culpas de todos aquellos de actuación injusta. Seguimos hablando de injusticia, o que han estado fuera de los estatutos de Dios y de la moral de los hombres justos. El sacrificio de Jesús fue tanto para el pueblo de Israel, así como para los gentiles, que se arrepintiesen y se apartasen del pecado. Por ello Israel será reconciliado con Dios. Eso le puede usted leer en Romanos capítulo 11, versos del 25 al 27. Número 4. Traer justicia perdurable por la eternidad. Justicia perdurable por la eternidad. Podemos decir que la justicia o la injusticia, el mal o el bien, son todo contrarios. La justicia con la injusticia o el bien con el mal son contrarios, son todo lo opuesto. Entonces Jesús vendrá para que el bien o la justicia se quede para siempre cuando el reino eterno se establezca. Qué hermoso. El número 5 dice sellar la visión y la profecía. Se habrá cumplido todas las profecías escritas en la Biblia, porque ellas se han ido cumpliendo una tras otra, y al pie de la letra. Ninguna de ellas ha fallado. Entonces, todas ellas se habrán cumplido de acuerdo a la Biblia cuando Israel regrese su mirada a Cristo. Usted me preguntará, pero Israel es el pueblo de Dios. Sí, es el pueblo amado de Dios, pero que rechazaron la promesa en Cristo Jesús de salvación y de vida eterna a causa del pecado cometido por el pueblo de Israel. Pero finalmente el pueblo de Israel será perdonado.
El número 6 dice ungir al santo de los santos. Ungir. ¿Qué significa Cristo? El ungido. Entonces, esto se refiere a Jesús por la forma escrita con una S mayúscula en santo y tomando su nombre Cristo como ungido. No cabe duda que la adoración y el centro de la humanidad estará sobre él como Rey y Señor. De esta forma se llevará a cabo el establecimiento de una verdadera iglesia y adoración a Dios. Las 70 semanas de las cuales habla el profeta Daniel y que le fue dada mediante el ángel Gabriel como profecía en el primer año de Darío, cuando se encontraba cautivo al igual que el resto de israelitas en Babilonia. Daniel leía las profecías en el libro de Jeremías de cuánto tiempo habrían de permanecer en cautiverio allá en Babilonia a causa de la desobediencia a la ley de Dios dada por Moisés. Dios había hablado al profeta Jeremías que el exilio duraría 70 años. Leamos Jeremías 29:10, lo que en ese momento Daniel estaba leyendo, que dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Aquí está hablando de Jerusalén. Hermoso. Imagínense cómo se fue cumpliendo cada una de las profecías, como le iba diciendo. Daniel se vuelve en oración, ayuno y cilicio para pedir perdón por los pecados del pueblo de Israel y pedirle a Dios extendiera su misericordia y que se cumpliera lo que había sido profetizado por Jeremías. Es cuando en ese preciso instante recibe la visita del ángel Gabriel, el cual es portador de lo que sería la profecía del presente, o sea, de ese momento y del futuro de Israel, en donde finalmente, y aunque el mismo Daniel no lo sabía, los gentiles seríamos tomados en cuenta. La palabra hebrea Shavuá se usa para designar un periodo de 7. Esta palabra es utilizada en el Antiguo Testamento alrededor de 20 veces. 3 veces significa una unidad de 7 acompañado de la palabra días. Eso lo podemos leer en Daniel 10, versos 2 y 3, que dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, o sea, en este caso, 3 7 de días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieran las 3 semanas. Tomemos en cuenta que en esta ocasión Daniel hablaba de 3 semanas, las cuales no pueden ser de años, ya que sería 3 semanas de 7, lo que equivaldría a 21 años. Imagínense 21 años sin probar bocado. No se puede. Entonces, esto quiere decir que son semanas de días, lo que se ve como 21 días. Ahora leamos Ezequiel 45:21, que dice: el mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura. En este caso de las 70 semanas que están siendo profetizadas, son 70 7 que equivalen a 490 años, o sea, 70 por 7 igual 490 años, los cuales están designados para el pueblo de Israel y la santa ciudad. Tomemos en cuenta que Daniel estaba leyendo la profecía de Jeremías sobre años, no sobre días, sino sobre años, 70 años.
Jeremías había anunciado que el cautiverio duraría 70 años, los cuales eran el castigo por haber transgredido 70 años sabáticos, lo que tendría un valor de 77 o 490 años, y que por ello irían a cautiverio por 70 años. Dice en 2 de Crónicas 36:21, para que se cumpliera la palabra del Señor dada por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ahora veamos que una semana son 7 años. O sea, estamos hablando una semana de años. Esto es igual a 7 años. Ahora 70 semanas de años son 490 años. En la profecía de Daniel tenemos 70 semanas divididas en 3 periodos. La una de 7 semanas, la primera, la inicial. La del medio, 62 semanas. Y la final, la que falta y que llegará muy pronto, es una semana o 7 años. Una vez dicho esto, comencemos observando el reloj profético de Dios, que es el pueblo de Israel, lo que da inicio a esta profecía con las primeras 7 semanas, cumpliéndose así cuando Israel sale de Babilonia con el decreto de Artajerjes para la reconstrucción de la ciudad y el templo de Jerusalén alrededor del año 444 a.C. Para los estudiosos, el decreto de Artajerjes es el que cumple con los requisitos de la profecía, según Nehemías capítulo 2, versos del 3 al 8, y por ello es considerado el punto de inicio de la profecía de las 70 semanas. A partir de ese año, se cuenta las primeras 7 semanas en las cuales la obra de reconstrucción de Israel había iniciado y finalizado 49 años más tarde. Para ello recordemos 7 semanas por 7 igual 49 años o 7 veces 7. Ahora leamos Nehemías capítulo 2 versos del 3 al 8, que dice: y dije al rey, esto está diciendo Nehemías, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Entonces, hasta ese momento de los 490 años o las 70 semanas han pasado ya 49 años. O sea, el primer periodo de 49 años o 7 semanas. Es decir, que resta 441 años o 63 semanas. Hasta este punto, el pueblo judío había regresado del destierro en Babilonia y se encontraban en Jerusalén,
habiendo ya restaurado y edificado la ciudad y el templo, siendo liderados por Esdras y Nehemías. Desde ese momento, en el templo reconstruido se vuelve a oír la palabra inspirada por Dios. A partir del 441 se da inicio la segunda parte de la profecía de Daniel. Las siguientes 62 semanas se estarían cumpliendo como lo dice en Daniel, capítulo 9, verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Al final de las 62 semanas o 434 años, el Mesías príncipe está hablando de Jesús, a quien le quitaron la vida, mas no por sí. Con ello se está llegando al final de la primera parte del segundo periodo. Pero para alcanzar una mejor comprensión de esta profecía, estaremos leyendo varios pasajes que apuntan hacia el Mesías Jesús, que se encuentra dentro de la profecía de Daniel en el segundo periodo. Ahora leamos la profecía de Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí el profeta Isaías profetiza el nacimiento del Señor Jesús. Ahora leamos Isaías 61 del 1 al 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Está hablando, por supuesto, del Señor Jesús, quien vino como ungido de Dios, quien lo envió a predicar las buenas nuevas de salvación y a proclamar, por supuesto, el año de la buena voluntad del Altísimo Señor y Dios. Ahora leamos Lucas 4 del 18 al 21. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, en Jesús. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Cuál escritura? O sea, la profecía de Isaías. Y les dice: delante de vosotros. Qué tremendo. Y ahora finalmente leamos Isaías 53, verso 7, donde nuevamente el profeta Isaías vuelve a dar su profecía del futuro. Y dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero. O sea, como cordero. ¿Quién es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesús. Como cordero fue llevado al matadero, o sea, iba a ser muerto, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así se cumplió tanto la venida como la muerte del Mesías, Jesús.
En el año 70 después de Cristo, 40 años aproximadamente después de su muerte, sería destruida y quemada completamente la ciudad de Jerusalén, así como destruido el templo a manos del príncipe que ha de venir, quien es identificado como el general Tito y los romanos. De esta forma, Daniel nos describe así en el capítulo 9, verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahí es cuando vemos el cumplimiento de la profecía de Jesús, que del templo no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. Los romanos trajeron muerte y destrucción al pueblo judío. Además fueron nuevamente ellos esparcidos por todas partes, siendo una segunda diáspora hasta que se cumpliesen los tiempos de su regreso, el cual tuvo cumplimiento el 14 de mayo de 1948, que se constituyó nuevamente Israel como nación. Y dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta este momento han pasado ya 62 semanas o 434 años, restando de los 441 años o 63 semanas, quedan 7 años o una semana. La continuación del versículo 26 nos lleva hacia una pausa en el reloj de Dios al decir, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Desde ese momento, al finalizar la semana 69, estamos viviendo un periodo de gracia indeterminado hasta llegar a la semana 70. Este periodo es para que los gentiles puedan tener acceso a salvación por medio del Señor Jesús. Durante este intermedio, la iglesia tiene un papel fundamental e importante en la predicación de las buenas nuevas de salvación, así como también esta llegará a su fin cuando haga aparición el anticristo, así también como el falso profeta. Veamos en Primera de Pedro, versos 10, 11 y 12, que dicen así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Efesios capítulo 3, verso del 1 al 12. Usted lo puede leer en casa, Efesios 3 del 1 al 12. Pero en este momento vamos a enfocarnos solamente en los versículos 5 y 6, que dicen: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, ahí estamos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Quiere decir que nosotros, al recibir al Señor Jesucristo como Salvador de nuestras vidas, llegamos a ser coherederos y miembros del mismo cuerpo.
Como les decía anteriormente, nosotros somos injertados en el árbol que es Israel. Y venimos a ser parte de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa gran bendición, gracias Señor por ello, esa gran bendición viene a través del Señor Jesucristo y de su salvación para nuestras vidas. En la actualidad estamos viviendo un paréntesis indeterminado de tiempo entre las primeras 69 semanas y la semana 70, al contemplar cómo se ha ido cumpliendo las profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y el mismo Jesús. Podemos saber que el tiempo está cercano para dar inicio a la semana 70. Regresemos a Daniel 9. La semana 70, que aún no se cumple, dará su inicio apenas el anticristo se instale en el poder y reconfirme el tratado de paz con el pueblo de Israel. Leamos los versículos 25, 26 y 27 de Daniel 9 y podremos constatar cómo se han ido cumpliendo una a una y al pie de la letra cada una de estas profecías. Daniel 9, 25, 26 y 27 dice así: Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden por Artajerjes para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, explica. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, hablamos del general Tito y los romanos, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, o sea, por una semana más, aquí hace referencia a la semana 70 o la semana que falta por cumplirse. Estamos hablando de los últimos 7 años. Dice, confirmará el pacto con muchos. Habla del pacto de paz y seguridad entre el pueblo de Israel y los países musulmanes, los países árabes. A usted le suena esto, ¿verdad? En los últimos días estamos escuchando cómo se está firmando este tratado de paz. Y dice a la mitad de la semana. Estamos hablando de los primeros 3 años y medio, porque esta semana tiene 7 años. Dice que a los primeros 3 años y medio hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero según la profecía, a la mitad de este tiempo, 3 años y medio, aquel ser perverso, o sea, el anticristo, hará que cese el sacrificio y la ofrenda. Esto es lo que había profetizado el Señor Jesús y que se refirió a este ser como la abominación desoladora. ¿Sí? Leamos Mateo 24 del 15 al 22. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, les dice, ¿no? O sea, lean Daniel. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, es un tiempo tan difícil, tan duro. Imagínese el tiempo de vida de esta humanidad
nada se va a poder comparar con estos dolores, esta gran tribulación que vendrá. El 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Para que esto ocurra, y por ello siempre digo que debemos estar puestos nuestros ojos, primeramente en la palabra de Dios, por supuesto, y también en los acontecimientos que vendrán con el pueblo de Israel, que es el reloj profético de Dios. Debe ser reconstruido el templo de Jerusalén, pero esto va a ser reconstruido por el hombre, no de acuerdo a Dios, ¿ok? Para que puedan ellos, los judíos, reiniciar con los sacrificios de acuerdo a la ley mosaica o de Moisés. Y a los 3 años y medio el anticristo o la abominación desoladora, como lo dijo el Señor Jesús, profanará el templo de Jerusalén. Por eso después el Señor Jesús dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El inicio de la semana 70, o sea, en los primeros 3 años y medio, según el profeta Daniel, inicia con la ratificación de un pacto entre el pueblo de Israel incrédulo y un gobernante que es el anticristo. Durante este tiempo, el pueblo judío gozará de paz, la cual no la han tenido desde que desobedecieron a Dios, y menos desde que se constituyeron nuevamente como nación en 1948. Pero este pacto será quebrantado al finalizar los primeros 3 años y medio, donde la abominación desoladora o anticristo hará cesar los sacrificios y ofrendas en el templo. Pero al quebrantar el pacto, el pueblo de Israel entrará en un tiempo de gran tribulación y persecución. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos los santos, hasta tiempo 1 año, y tiempos 2 años, y medio tiempo medio año, 3 años y medio. Estamos aquí hablando de la gran tribulación. Esto será durante 42 meses, que son 3 años y medio, como lo escribe Daniel 9:27 y lo describe también Apocalipsis 13, verso 5. Entonces podemos ver los 2 periodos de 3 años y medio que dan 7 años o la semana faltante de Daniel. Leamos 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos del 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Escuche muy bien, él va a querer tomar el lugar de Dios en el templo y se hará pasar por Dios. Jesús habla de este gobernante como la abominación desoladora, 24:15 de Mateo, así como Apocalipsis 13, cuando lo llama la bestia o también anticristo. Leamos Apocalipsis 13, versos del 4 al 7, donde nos dice, y adoraron al dragón que había dado la autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses.
y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, o sea, autoridad sobre todo el mundo. El Señor Jesús lo llamaba perfectamente la abominación desoladora. Y en Apocalipsis 13, como lo leímos, versos del 4 al 7, lo describe como un ser implacable, el cual gobernará en el ámbito político, económico y aún religioso a nivel mundial, y exigirá ser adorado por los hombres, y blasfemará el nombre de Dios y perseguirá a los santos del Señor. El dominio del anticristo terminará cuando Cristo venga por segunda vez, y serán tanto el anticristo como el falso profeta lanzados al lago de fuego y azufre. Así también sus ejércitos serán destruidos, como lo dice Apocalipsis 19, versos del 19 al 21, y lo leemos. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Se habla del Señor Jesús. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Podemos ver cómo de principio a fin se ha cumplido, y falta solamente una semana de año o de años por cumplirse. 7 años. Como habíamos estudiado en Mateo 24, los tiempos finales están a la vuelta de la esquina. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para seguir haciendo el mal, para seguir pecando, haciendo una vida de corrupción, de adulterio, de fornicación, de mentira. Ya no hay tiempo de seguir así. Dios nos ha dado este tiempo maravilloso de 2000 años para que nosotros podamos acceder al Padre mediante el Señor Jesucristo por su sacrificio en la cruz del Calvario. Si tú, después de haber escuchado estos estudios y tu corazón no ha sentido el deseo de acercarse al Señor Jesús, yo oro, le pido a Dios que tú seas tocado, porque tu destino será la muerte eterna. Estarás lejos de Dios y serás parte en el infierno, en el lago de fuego y azufre, donde será el lamento y el crujir de dientes. No es para que tengas miedo, sino es más bien para que pienses que todavía hay tiempo para poderse arrepentir, para pedir perdón y para aceptar al Señor Jesús como tu único Salvador. Hemos visto cómo se han ido cumpliendo
una tras otra las profecías en la Biblia. No es un libro cualquiera como muchos lo dicen, que fue hecha por hombres normales. No. Sí fue hecha por hombres escogidos por Dios, muy especiales, que tenían una relación maravillosa con Dios. Y eran, claro, dirigidos por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Muy diferente a como muchos catalogan a estos hombres maravillosos, visionarios de Dios. Tuvieron la bendición y la oportunidad de dar a conocer estas profecías del Señor en tiempos antiguos y en estos tiempos, para que nos alejemos del pecado, de la maldad, y nos acerquemos a Él, porque solamente en Él hay una verdadera salvación. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay nada ni nadie que te pueda salvar más que Cristo Jesús. Escúchame bien, por favor. Solamente en Jesús hay salvación. Solamente Jesús pagó el precio por ti y por mí. Solamente Jesús murió por tus pecados y mis pecados. Y es solamente Él que nos puede dar salvación y vida eterna. Hoy te invito a que hagas esta oración y te arrepientas de todo corazón, de todo lo malo que tú has hecho hasta este día, y que a partir de hoy comiences una nueva vida en Cristo. Te invito a orar. Te invito a escudriñar tu corazón y decirle: aquí estoy, Señor, arrepentido de todos mis pecados, de todo el mal que he hecho. Hoy te pido perdón. Hoy pido, Señor, tu perdón. Pido de tu amor. Hoy he podido ver la luz, Señor. Te he podido ver a ti. Por ello hoy quiero declararte, Señor, como Señor de mi vida y como mi Salvador. Te ruego que mi nombre sea escrito en el libro de la vida, porque quiero permanecer en ti desde ahora y para siempre. Sé que solamente tú puedes perdonarme, que tú puedes lavarme y hacerme nuevo. Gracias por entregar tu vida por mí, por mis pecados. Gracias por morir en esa cruz. Pero aún más gracias por resucitar y estar a la diestra del Padre, y con ello habernos dado a nosotros la victoria y la esperanza de salvación y de vida eterna. Hoy, Señor, te pido perdón por todos los pecados que he cometido en toda mi vida. Te pido perdón de todo corazón y te pido me ayudes de hoy en adelante a ser una persona fiel a ti, que cumpla tus mandamientos. Que pueda yo
también llevar tu palabra de vida eterna a aquellos que lo necesitan, Señor. Y cuando tú vengas por tu iglesia, Señor, estar juntos, preparados para ese hermoso encuentro. Gracias por este día de bendición, por este regalo de salvación. Muchas gracias por haberme amado y haberme dado la esperanza en ti. Todo esto lo confieso, lo declaro y lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso. Te doy un fuerte abrazo. Sé que el Señor es hermoso y es propicio a nuestras vidas. Hoy es el día de salvación para ti. Deja solamente de hacer lo malo, haz el bien. Lee la palabra de Dios. Estúdiala. Ora. Y comunícate con Él. Él nos escucha y siempre nos responde. Te doy un fuerte abrazo, te saludo y nos vemos la próxima. Para mí siempre es un gusto compartir la palabra del Señor. Dios te bendiga. Bye.